Dios te bendiga mucho en esta noche. Eh, Parece ser que lo voy a lograr. Si tengo el cachetito hinchado, es que tengo un bomboncito de limón con miel ahí para que me alivie un poco la garganta y poder cumplir con el objetivo de dar la clase. Lo que vamos a hacer es que vamos a dar un pequeño repaso de la clase pasada, que fue hace 3 semanas atrás. Recuerdan que me tocaba la semana pasada, pero Edwin vino de batedores emergentes y dio su clase de doctrina. Y entonces vamos a dar un repasito de algunos, tal vez 7 minutos, a vuelo de pájaro. Damos la clase nueva y al final de la clase vamos a dar un bono. Es que vamos a contestar una de las 2 preguntas que se quedaron hace 3 clases atrás. Una de esas la vamos a contestar hoy y la otra la vamos a contestar en la próxima clase. Así que estamos hablando acerca de los deseos ilegales y una de las cosas que habíamos mencionado era que un pensamiento produce un deseo y que si ese deseo no se detiene, va a generar más pensamientos que a su vez generarán más deseos. Es así como un deseo ilegal se convierte en un deseo descontrolado, que eso es concupiscencia. ¿De dónde vienen nuestros deseos? Estudiando la Biblia encontramos básicamente 4 fuentes. Pueden venir de mi interior, eso dice Santiago 1:14. Pueden venir del enemigo. Juan 8:44, Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y la Biblia hay suficiente evidencia de cómo Satanás es capaz de colocar deseos en los corazones de las personas. Pueden venir de otra persona. Ananías, el esposo, le puso un deseo a Zafira. La serpiente le puso un deseo a la mujer y la mujer ese deseo lo participó al hombre. Así nosotros lo encontramos y en las relaciones personales eso ocurre con frecuencia. También los deseos pueden venir de corrientes de este mundo. Sabemos que hay corrientes, influencias satánicas que están en los aires. Eso enseña el libro de Efesios, capítulo 2, versos del 1 al 3, que dice, estoy resumiendo, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Es una manera de pensar que está en este mundo y es satánica. Y nosotros en un momento dado podemos encontrarnos dentro de esa corriente y nos llegan pensamientos, no son nuestros, son de esas corrientes que están en ese mundo. Por esa razón habíamos hablado acerca de no sé cuántos recuerdan la enseñanza que habíamos dado del poder del segundo pensamiento. Esa enseñanza dice que el primer pensamiento viene de cualquiera de estas fuentes. Puede ser mía, de mi pasado, puede ser del enemigo, puede ser de otra persona, puede ser de las corrientes de este mundo. Ese primer pensamiento es al azar. Pero el segundo pensamiento nunca en la vida es al azar. El segundo pensamiento siempre es mío, porque el segundo pensamiento es mi respuesta a ese primer pensamiento, que independientemente de la fuente que era, yo voy a tener una respuesta a ese pensamiento. Si yo valido ese pensamiento, si yo lo acepto, si yo lo abrazo, si yo juego con él, si yo me entretengo con él, esa fue mi decisión. Ese es mi segundo pensamiento, esa fue mi decisión. Si yo lo rechazo, esa igualmente fue mi decisión. Así que yo siempre seré responsable del segundo pensamiento. Por tal razón, ese es el pensamiento más poderoso que nosotros tenemos. Poder del segundo pensamiento. Yo siempre seré responsable de ese segundo pensamiento. Uno de los versos más importantes sobre el tema de los deseos lo miramos, que es 1 Juan 2:16, que dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Básicamente, aquí hay 3 tipos de deseos que los teólogos, los estudiosos de la Biblia han encontrado, que todas nuestras problemáticas en el área de deseo están circunscritas a estos 3. O los deseos, o es un deseo de la carne, o es un deseo de los ojos, o es la vanagloria de la vida, que es un deseo de jactancia. Aquí la vanagloria de la vida es jactancia. Y de hecho, cuando tú analizas la tentación de Jesús en Lucas capítulo 4, versos del 3 al 13, tú vas a descubrir que Jesús fue tentado en estas 3 áreas. Fue tentado en los deseos de la carne, fue tentado en los deseos de los ojos y fue tentado en la jactancia de la vida. Jáctate de lo que tienes, jáctate de lo que Dios te puede dar. Haz esto.
y son cosas que Jesús rechazó, y la Biblia enseña que Jesús usó la palabra para vencer el ataque con deseos. ¿Cuándo es el mejor momento para contrarrestar un deseo ilegal? El mejor momento para contrarrestar un deseo ilegal es inmediatamente que aparece. ¿Por qué razón? Porque si yo no lo contrarresto en ese momento y yo lo dejo, ese deseo va a parir otros pensamientos que a su vez parirán más deseos. Entonces, cuando llega el primer deseo, ese es el momento de más debilidad que tiene. Después que ese pensamiento pare, después que ese deseo pare, más pensamiento, va a parir más deseos, se convierte en un deseo descontrolado, y entonces sí que la cosa es más complicada para trabajarla. Es una concupiscencia, que es un deseo de alta intensidad. Tenemos deseos normales y tenemos deseos de alta intensidad. Cuando un deseo se mantiene, se sostiene y no se ataca, se convierte en un deseo de alta intensidad. La primera vez que David vio a la mujer, eso es un deseo. La vuelve, no Jesús. David no resuelve su problema. Sigue mirando y se va pensando, y después hizo algo peor todavía, preguntó. Cuando pregunta es porque llevó su deseo a la boca, lo llevó a la boca, lo tiene en el corazón. Ya entonces él tiene un problema porque él está en un proceso de concupiscencia. Si usted piensa que va a vencer con los deseos con pensamientos buenos, déjeme decirle que usted está totalmente equivocado. Lo malo se reproduce más rápido que lo bueno. La enfermedad se pega, la salud no se pega. El moribivir se come la grama. El consejo o la conducta mala se pega. La conducta buena hay que trabajarla. El pensamiento malo vencerá siempre al pensamiento bueno. Pero hemos aprendido una gran verdad de la Biblia. Una palabra hablada siempre vencerá un pensamiento. El reino de las tinieblas es un reino que opera a base de pensamientos. A base de pensamientos. El diablo habla su palabra para meterla en mi mente, producir pensamientos. El reino de los cielos es un reino que opera con palabras. Y dijo Dios, si tú ves la montaña y le hablas, diga el débil, fuerte soy. Continuamente la Biblia enseña, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que no se aparte esta palabra de tu boca. Háblala mientras vas por el camino. El reino de los cielos es un reino que opera con palabras, y nosotros necesitamos aprender a usar las palabras, porque con palabras nosotros venceremos pensamientos. No vencemos pensamientos con pensamientos, vencemos pensamientos con palabras. Jesús le habló a Satanás. Jesús no pensó. La Biblia dice que Jesús habló. Jesús utilizó la forma de operar del reino de los cielos, que opera a base de palabras. Habíamos mirado el libro de Santiago, capítulo 3, versos del 1 al 5. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuando nosotros miramos estos textos, vamos a mirar quién gobierna al caballo. Al caballo lo gobierna la boca. ¿Quién gobierna o quién dirige al barco? El timón, que es tipo de la boca. ¿Y quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna mi vida? Mi boca, mi lengua, mis palabras. Así que yo necesito decidir qué yo voy a hablar, porque lo que yo hable, todo aquello que yo diga, exactamente hacia ahí se va a dirigir la vida mía. Así que necesitamos hablarnos nosotros mismos la palabra. Esa es la manera en que los deseos van a ser cancelados. El texto está diciendo que todo pensamiento, cualquier pensamiento, no importa de la índole que sea, no importa si viene del reino de las tinieblas, será llevado cautivo a la obediencia si nosotros usamos las armas que el Señor nos ha dado. Tenemos un arma aparte de la oración, la palabra. Esta es una actividad no de un día. No es que yo la hago hoy, el próximo mes yo la hago.
esto se tiene que convertir en la manera de vivir, en mi manera de vivir. Es una nueva manera de pensar. Esta es la forma en que vamos a renovar la mente, como vimos que el apóstol Pablo nos enseñó en Romanos 12, capítulo 2, clase número 6. Ese fue el repaso. La clase número 6 vamos a hablar un poco acerca del carácter y de seguir hablando del carácter, de quebrantar los hábitos. Aquí hay un poema hace muchos años, yo compartí con la iglesia y lo busqué. El poema dice: soy tu constante compañero, soy tu más grande ayuda o tu más pesada carga. Te empujaré hacia adelante y hacia arriba o te hundiré en el fracaso. Estoy completamente a tus órdenes. El 90% de las cosas podrían haberse vuelto hacia mí. Yo habría sido capaz de hacerlas rápida y correctamente. Soy fácilmente manejable. Enséñame cómo quieres exactamente cómo algo se ha hecho. Y después de unas lecciones lo haré automáticamente. Soy el sirviente de todas las grandes personas. ¡Ah, caramba! Y de todos los fracasados también. No soy una máquina, aunque trabajo con la precisión de ellas y con la inteligencia de un hombre. Puedes utilizarme por beneficio o por rutina. Para mí no hay diferencia. Tómame, entréname, sé duro conmigo y pondré el mundo a tus pies. Sé débil conmigo y te destruiré. ¿Quién soy? Soy un hábito. La palabra hábito la encontramos en el Antiguo Testamento cuando está hablando acerca de unos bueyes. Yo solamente saqué un texto, pero la historia es más larga. Habla acerca de cuando un buey mata a otro buey, cuando un buey mata a otra persona. Entonces, cuando un buey mata a otro buey, pues había cierto castigo. Cuando un buey mataba a una persona, había cierto castigo. Pero cuando leemos Éxodo 21:36, mira, interesante lo que dice. Dice, pero si sabía que el buey tenía desde antes el hábito de acornear. O sea, si el dueño sabía que este buey tenía una manía, que acorneó hoy, pero ayer también lo hizo, y la semana pasada lo hizo, y hace 2 meses lo hizo, y la Biblia está diciendo que cuando una conducta se repite, la Biblia está diciendo, aunque sea un animal, la Biblia está diciendo que eso es un hábito. Así que si el dueño sabía que el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño no lo había encerrado, mira lo que la Biblia está haciendo aquí. La Biblia está depositando al hábito de un animal una responsabilidad al dueño del animal. Si tú sabes que ese perro muerde, hey, tienes que tenerlo encerrado. Si tú sabes que ese buey va a cornear, tienes que tenerlo encerrado. Porque si ese buey mata a otro buey, ciertamente pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Esto es en el caso de un buey. Si un buey que tenía hábito mata a una persona, ¿sabe lo que ocurría? Aquí no era que moría el buey y moría el dueño del buey, morían todos ellos también. Ese era el precio que tenía que pagar si se sabía que el buey tenía hábito. ¿Qué es lo más importante de este texto del Antiguo Testamento? Que la ley atribuía responsabilidad aunque tuvieras un hábito. Y eso es muy importante porque muchos de nosotros que tenemos hábitos tratamos de utilizar esa conducta para decir que nosotros no tenemos control. Si yo no tengo control, yo no soy responsable, pero eso no es lo que la Biblia está enseñando. La Biblia está enseñando que sí somos responsables. Nosotros decimos, es que yo soy así, es que no sé por qué, siempre yo reacciono de esa manera, es que yo soy así desde chiquito. Los hábitos incorrectos, estamos mirando aquí la escritura, nunca podrán ser una excusa para dejar de cumplir con aquello que el Señor espera de nosotros. Esa es la gran enseñanza de este verso de Éxodo 21:36. Aunque sea un hábito que yo tenga, aunque lo haga desde que tengo 3 años, si está mal, yo tengo el poder para cambiarlo. No solamente tengo el poder, si está mal, yo debo cambiarlo. Un hábito se forma mediante un pensamiento. Lo primero, se origina un pensamiento. Un pensamiento produce una acción. Una acción que se repite va a producir un hábito.
Luego que el hábito está, no se necesita el pensamiento para nada. El mismo hábito genera la fuerza para realizar la conducta, aunque sea nociva. Lo terrible es que muchas veces no nos percatamos de lo dañino que puede ser un hábito nocivo. Interesante, algunos de nosotros decimos, es que yo quisiera leer la Biblia, pero yo nunca he hecho hábitos para leer. Pues empieza ahora. Tiene que ser, te voy a decir cómo se hace, tiene que ser intencional. Hazlo intencional, aunque no quiera, intencional, ahí, todos los días, hazlo, 5 minutos, hazlo, y vuelve otra vez, intencional. Va a llegar el momento en que por la repetición se convierte en un hábito. Mientras sea intencional, tú tienes que hacer fuerza, pero cuando se convierte en un hábito, ¿sabes lo extraordinario? Tú no tienes que hacer fuerza. Es como la persona que nunca hace ejercicio y decide hacer ejercicio. Mientras no tenga un hábito, qué terrible es. Pero después que lleva un tiempo haciendo ejercicio, desarrolló un hábito. Después ni lo piensa. El mismo hábito le da la energía, le da la fuerza, le da el tiempo, le da todo para poder ejercitarse. Hemos visto que gracia nos imputa una santidad con la que nosotros veremos al Señor. De eso estuvimos hablando en varias ocasiones en los domingos, en varias enseñanzas que estuvimos dando. Tanto Edwin, que también estuvo hablando del tema, y yo. Pero hay otra santidad que tiene que ver con nuestro carácter. Y algunos de nosotros tenemos hábitos que forman nuestro carácter, que son un atentado contra la santidad. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros que somos creyentes practicamos la gritería? La Biblia dice que eso no debe estar en nosotros. Pero algunos de nosotros somos cristianos 20, 25, 30, 40 años y abrimos la boca en nuestras casas y pasa la gente que nos escucha, los vecinos, la gente que pasa por la calle, lo menos que pensar es que nosotros somos cristianos. Porque cuando la gente grita, hasta dicen, usan palabras que son incorrectas, gritería. Dejar de mentir, dejar de exagerar. Recuerdo que Gille Ávila tenía un problema con eso en el canal de Gille, porque él siempre quería que le dieran los números correctos. ¿Cuántos se convirtieron? Y se habían convertido 380, venía allá y redondeaba como 400. Y Gille decía, no, ¿cuánto es la cantidad correcta? Entonces decía 380, y decía, no podemos mentir, decía Gille. Dejar de hablar medias verdades, es lo mismo. Cuando nosotros tenemos toda una verdad, pero contamos la mitad y dejamos de contar una parte que era sustancial, que si la decimos, la conclusión que se llega es diferente. Eso es mentir. Esos son hábitos que existen en nuestra cultura y existen dentro de la cultura cristiana también. No hemos permitido que el Espíritu Santo nos trate en todas estas áreas. Y estos no son asuntos de matar, de asesinar, no. Pero son asuntos que están mal delante de Dios. Y que el Espíritu Santo se va a contristar en nuestras vidas en la medida en que nosotros multiplicamos, practicamos, tenemos algún tipo de frecuencia en este tipo de conducta, que son hábitos. Los podemos eliminar de nuestras vidas. Es cuestión de decir, voy a tomar tal hábito y lo voy a cambiar. Los cambios de carácter nunca ocurren por casualidad, nunca. Nadie cambiará su carácter por pura casualidad. Tampoco cambiarán porque tú digas, Señor, cámbiame. No, el Señor te va a decir, ya yo te di mi espíritu y puse mi palabra para que sepas lo que tienes que hacer. Cámbialo tú. ¿Cuántos de nosotros tenemos áreas de carácter que cambiar? Tu carácter no cambia si yo hago una oración por ti. Tampoco si hacemos un culto de liberación. No va a cambiar. Te vas a sentir bien cuando oremos por ti, pero no va a cambiar tu carácter. Todo esto, hacer una oración, hacer un culto de liberación, una predicación, todo esto puede producir una palabra, algo dentro de ti, generar un pensamiento nuevo, pero no se va a producir un cambio sin una decisión. Y tiene que ser tu decisión. Cada uno de nosotros necesitamos decidir cambiar. Hace tiempo aprendí que es más fácil ministrar dones que cambiar. Más fácil. Hace tiempo les dije que para mí era más fácil predicar una buena palabra que tratar bien a Lucy. Juan 14:21.
Es de esos versos que son bien retantes. De hecho, el libro de Juan toca no solamente ese verso, unos cuantos versos más que son bien retantes. Mira lo que dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. La Biblia está diciendo en español, si tú dices que tú amas al Señor, demuéstraselo. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Si tú guardas sus mandamientos, es que tú lo amas. Si tú no guardas sus mandamientos, la Biblia dice, es que tú no lo amas. Bien sencillo. Y Juan 15:14 todavía nos lleva a otro territorio un poquito más profundo. Jesús enseña en Juan 15, disculpe un segundo, Juan 15:14, Jesús enseña que la obediencia nos llevará a una relación más profunda con Él. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Eso para ellos era increíble, poder tener amistad con Jesús. Esta palabra tiene como objetivo animarte a que salgas de aquí con la decisión de cambiar algo, una cosa. Empieza por una cosa. No quieras cambiar 3 cosas a la vez, te vuelves loco. Empieza a identificar algo en tu carácter que necesita ser cambiado. Algo que tú sabes que hace tiempo el Señor te ha hablado, el Espíritu Santo te ha inquietado, algo que leyendo la palabra, el Señor te ha inquietado, que eso hay que cambiarlo. Agarra, hay una cosa y cámbiala. Alguien dijo, si no te gusta algo, pues cámbialo. Pero si no lo puedes cambiar, entonces necesitas cambiar tu actitud. Y otra persona famosa dijo, el pesimista se queja del viento. El optimista espera que el viento cambie. Y el realista ajusta las velas. Y esa es nuestra responsabilidad. Cada día, un día a la vez, nosotros estamos formando carácter. Con nuestras elecciones. Cada vez que escogemos lo correcto sobre lo incorrecto, estamos formando lo que la Biblia llama carácter probado. Y cada vez que elegimos lo incorrecto sobre lo correcto, estamos perpetuando conductas que son contrarias a la Biblia y que entristecen al Espíritu Santo. Todos los días nosotros validamos, aprobamos nuestro carácter o todos los días nosotros lo enfrentamos. Cada vez que yo repito una conducta incorrecta, yo estoy aplaudiendo el carácter incorrecto que tengo. Y cada vez que yo me paro de frente y digo, no, esto yo no lo voy a hacer, lo llevo haciendo 10 años, lo llevo haciendo 20 años, pero yo no lo voy a hacer. Cada vez que yo hago eso, yo estoy entonces colocándome del lado del Señor, del lado de su palabra, donde yo estoy enfrentando esa área de mi vida que está llena de rebelión, está llena de rebeldía. Y durante años soy cristiano y he decidido no hacer nada. Le cuento un testimonio. Cuando nosotros dimos la primera clase de carácter, aquí, hace como 2 meses y medio, una de nuestros estudiantes, una de las personas que están aquí al otro lado de la cámara, salió con una decisión. Esa persona dijo, yo voy a dejar de gritar. Trazó un plan. Ya van un poco más de 2 meses y sabe que ha logrado erradicar la gritería de su vida y de su casa. Próximamente esta persona estará lista para destrozar el próximo hábito incorrecto que quiera enfrentar. Si entiende que tiene otro hábito. Pero lo importante es que se trazó un plan en la primera clase y en 2 meses ha logrado sacar la gritería de su boca. Estaba consciente que tiene un problema. No es una persona recién convertida, es una persona que lleva años en el evangelio, probablemente en varias ocasiones la palabra la confrontó, pero nunca había tomado la decisión, lo voy a hacer. El día que tomó la decisión, se estableció una meta real y tiene que ser real porque si ponemos metas irreales nos frustramos porque es bien difícil romper un hábito. Un hábito es una tarea bien dura, pero para nosotros es posible, especialmente para nosotros que tenemos la ayuda del Espíritu Santo y que la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hasta aquí la clase de hoy porque queremos dar un bono. Hace 3 semanas atrás nos hicieron varias preguntas, voy a contestar una de ellas. ¿Qué es pecar voluntariamente? Y yo, disculpen, yo dije,
que siempre que nosotros pecamos lo hacemos voluntariamente, a menos que nos pongan una pistola en la cabeza. Y eso es totalmente cierto. Así que, ¿qué significa aquí lo que dice Hebreos 10:26 cuando dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados? Bien, vamos a explicar esto con detalle, ¿está bien? Hay ciertas normas a la hora de interpretar la escritura, la Biblia. Y este es un texto de esos que uno llama aislado. Eso significa que no hay otro lugar en la Biblia que diga exactamente lo mismo. Por ejemplo, me voy a salir aquí del bosque un momentito para explicar. El apóstol Pablo habla acerca de la salvación y dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Todo eso nosotros lo vamos a encontrar que se repite muchas veces en la Biblia. Sin embargo, cuando leemos el libro de Santiago, vamos a encontrar un texto aislado en Santiago que dice, muéstrame las obras. Y alguna gente pusieron a pelear a Santiago con Pablo, pensando que lo que Santiago está enseñando es contrario a lo que Pablo está enseñando. Eso es un texto aislado. Tú no encuentras ningún otro texto que repita lo que dice Santiago. Por lo tanto, cuando nosotros miramos Santiago, ese texto aislado, y nos lleva a interpretar que lo que Pablo está diciendo es incorrecto, cuando hay suficientes textos allá para Pablo para entender que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, esa primera interpretación que nosotros pudiéramos tener de Santiago no debe ser correcta. Así que nosotros siempre tenemos que tener sumo cuidado al interpretar textos aislados, porque podemos caer en enseñanzas incorrectas. Miremos la primera impresión del verso. Si nosotros lo tratamos literalmente, nos puede llevar a un lugar extraño, donde nos da la idea de que alguien que conoció al Señor y luego pecó, se acabaron sus oportunidades. Eso es lo primero que la gente cuando lo lee dice, rayo, ¿qué está diciendo aquí? Que el que peca voluntariamente, después que recibió el conocimiento de la verdad, que es que Cristo vino a su vida, ya si peca voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, como decía aquel amigo mío, se lo llevó la bruja. ¿Será eso lo que está diciendo? Una de las normas de interpretación nos enseña que la Biblia nos ayuda en su propia interpretación. Por ejemplo, si esta interpretación que acabo de mencionar fuera cierta, entonces Pedro, luego de haber pecado, no pudo ser perdonado. ¿Cierto? Pedro pecó, hasta maldijo al Señor. Si la interpretación de ese texto es esa primera impresión que nosotros tenemos, pues aquí Pedro se lo llevó a la bruja. No teníamos oportunidad, pero sabemos que eso no es cierto. El Señor levantó a Pedro y predicó su primer mensaje. Dios lo usó de una manera poderosa en el establecimiento de la iglesia, en el nacimiento de la iglesia en Hechos de los Apóstoles. También el apóstol Pablo menciona en el libro de Romanos unas batallas en su vida donde él se encontraba haciendo cosas que no quería. Y también experimentó gracia y perdón a su vida. Y para rematar, encontramos que Juan nos enseña, primera de Juan 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay mucha más evidencia bíblica, pero con estas tres evidencias bíblicas que yo acabo de escribir ahí, con estas tres es suficiente para nosotros entender que esa primera impresión que nos puede dar ese texto que dice que si yo peco voluntariamente, después de que conocí al Señor, yo cometo un pecado, no hay alternativa para mí, no hay bondad, no hay misericordia, no tengo acceso al cielo. Esa interpretación no puede ser correcta porque la Biblia lo desmiente. Toda la evidencia de la Biblia lo que dice es que nosotros podemos fallar y fuimos perdonados. Fuimos perdonados. Así que todo este contexto de la Biblia nos enseña que la interpretación literal de ese verso no puede ser correcta. Entonces, ¿cuál es la idea más cercana que me puede parecer? Para eso necesitamos volver al contexto de Hebreo. Mira lo que dice después, los versos 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. Ahora, después que habla acerca de que peca voluntariamente, comienza a hacer una comparación el escritor con la ley de Moisés.
Y lo que está diciendo es increíble. Dice que si alguien abandonaba la ley de Moisés, se iba tras otros dioses. Estoy haciendo referencia a Deuteronomio. Está allá un poquito más adelante. Bueno, déjeme leer el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Estas son palabras bien serias. Esto es como decirte en el verso 29 que alguna persona que fue creyente, decidió hacer una ofensa al Espíritu Santo, que es una afrenta. Y no solamente hizo una afrenta, sino que pisoteó la sangre del Hijo de Dios y la tuvo por inmunda. Y eso son palabras mayores. Y entonces está haciendo una comparación y está diciendo, si la ley de Moisés, el que violó la ley de Moisés allá en el Antiguo Testamento tenía que morir, no había otra alternativa, era muerte. El que haga eso con el Hijo, el que haga eso con la sangre del Hijo, no tendrá oportunidad para experimentar misericordia. En Deuteronomio 17:2, mira lo que dice: cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Estamos hablando de gente que vivían bajo la ley y después de haber servido al Señor bajo la ley, decidieron abandonar la ley y se fueron tras otros dioses, los ejércitos del cielo, a la luna, lo cual Dios había prohibido. Y te fuera dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Cualquiera que abandonara la ley y se fuera tras otros dioses y decidiera que iba a regresar, lo iban a matar. Eso decía la ley. Los hebreos, recuerden que el libro de Hebreos fue escrito a los hebreos, no a los gentiles. Y los hebreos se encontró que ellos estuvieron en un tiempo experimentando mucha persecución e inclusive algunos eran obligados o forzados a renunciar a Cristo. Muchos no renunciaban y los mataban. Algunos eran llevados y tiraban sangre de cerdos al suelo, haciendo que creyentes se escupieran y luego pisotearan esa sangre diciendo, así es la sangre de Cristo. Y de esa manera, si ellos proferían con su boca eso, como la sangre de cerdo es una sangre inmunda, y estaban comparando la sangre del Hijo de Dios con la sangre de los cerdos, era la evidencia que esta gente tenía de que estos creyentes habían renunciado a la fe, haciendo una declaración de maldición sobre la sangre de Jesús. De esta manera renunciaban a la fe para volver a la ley. Así que el que peca voluntariamente es aquel que ha abandonado la gracia para volver a la ley. No es pecado de ignorancia o de error, sino que es pecado deliberado contra el Espíritu Santo. El verso 29 lo considera como una afrenta al Espíritu de gracia. Terminé, gloria a Dios. Tosí como 20 veces, pero lo hice. Así que los dejo con Itamar.